Pecado es desobedecer a Dios, desobediencia a Dios. Si Él dice sí, pero tú dices no, estás en desobediencia. Si Él te dice no lo hagas, pero tú lo haces, también es desobediencia. Esto es pecado. Y el Señor lo llama así: pecado, transgresión, desobediencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy aquí en Sanidad para el Alma. Vamos a mostrarte una imagen para iniciar el tema de hoy. Quiero que observes esta gráfica. Quiero que observes bien detenidamente esta gráfica. Ahora tú dices, sí, es claro, es un esclavo. Pero hermana, ya esa época de la esclavitud en ese sentido ya pasó. Ya no tenemos ese tipo de esclavos. Y sí, tú estás en lo correcto, pero déjame decirte que hay diferentes tipos de esclavitud. Y una persona esclava la podemos definir según el criterio de los diccionarios enciclopédicos. Podemos encontrarlo, tú buscas qué es un esclavo, es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio y control de alguien o de algo. Esa es una persona esclava, está bajo el dominio o el control. Nos pone a pensar a nosotros, dice, uy, a mí me controlan, me dominan, pues yo no quiero ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Incluso las personas esclavas, porque están controladas y están dominadas, esas personas dicen que son libres. Dentro de ese grupo grande de personas esclavizadas encontramos todavía a hombres y mujeres cristianos que recibieron al Señor Jesucristo, pero de una u otra manera ellos están esclavizados. ¿Están esclavizados de qué? Bueno, te voy a decir una de las tantas cosas que podrían esclavizarnos: el miedo. Romanos 8:15 nos dice la palabra de Dios: no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con miedo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios que nos convierte en sus hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿De qué otras cosas podríamos estar esclavos? Son un número indeterminado, podríamos decir, pero vamos a mencionar algunos ejemplos. Las deudas. Te dejo la cita, Proverbios 22:7. El que toma prestado se hace esclavo del que le prestó. De los malos deseos, diversos deleites, malicia, envidia, odio, Tito 3:3. También podríamos estar esclavos de la corrupción. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 19. Podríamos ser esclavos de la avaricia, la mentira, la hipocresía, orgullo, robo y muchas otras cosas podrían esclavizar. ¿Por qué decimos que podrían esclavizar? Porque te podrían dominar o controlar según el concepto que tenemos de esclavitud. Bien, la esclavitud es algo que ha sucedido por muchísimos años, siglos. Es algo muy, muy antiguo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo esclavizado en Egipto 400 años. En Génesis capítulo 15, el verso 13, el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia vivirá en tierra ajena y será esclava. Esclava será allí y será oprimida 400 años. La palabra oprimida la vamos a resaltar, porque toda esclavitud conlleva opresión, aflicción y angustia. ¿Cómo lo podemos nosotros comprobar? Vamos a mirar una palabra. Éxodo capítulo 13, el verso 7. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en la zarza, el Señor le dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. ¿A qué lo llevó? Al pueblo lo llevó a clamar. La opresión que ellos tenían por la esclavitud, en razón de que estaban esclavos, los llevó a clamar, y el Señor vio y el Señor oyó. Hay un gran número de cristianos esclavos. Vuelvo a ratificarlo. Lo estoy diciendo ya por segunda vez. Hay un sinnúmero de cristianos, o un gran número de cristianos esclavos. Y tú me dices, bueno, y usted no se incluye en el grupo. Yo he tenido muchas esclavitud, diferentes tipos de esclavitud, y me he ido liberando de todas ellas en la medida en que yo me he sometido al Señor, al señorío de Cristo. Vamos a decir algo más. ¿De qué estarán esclavos entonces los cristianos? Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitud sería esta? Porque más adelante en el verso 4, el mismo capítulo 5, el Señor le dice a los Gálatas: ustedes se han desligado de Cristo por causa de las obras de la ley. Ahí vamos aterrizando. Y en el verso 7, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Nos dan una clave para mantener la libertad o permanecer en libertad. Y esa libertad siempre es en Cristo. Si nosotros nos desligamos de Cristo, nosotros nos convertimos en esclavos y ya no vamos a permanecer en la verdad, que es la que nos hace libres y verdaderamente libres. No te desligues de Cristo. ¿Cómo tú te puedes desligar de Cristo? Tú sabes, de muchas maneras. Lo primero es que tú comienzas a sentir pereza, ya no quieres orar, no sientes tampoco apetito por la palabra de Dios, no te quieres congregar, no estás oyendo la palabra regularmente, no te reúnes con otros para estudiar y muchas otras razones nosotros tendríamos para desligarnos, o causas. Esas son las causas. Por tercera vez digo que hay un gran número de cristianos esclavos. Y bueno, y pregúnteme, ¿esclavos de qué? Del pecado. Esclavos del pecado. Cuando digo del pecado, lo primero que se viene a nuestra mente, ¿qué es? Inmoralidad sexual. La inmoralidad, lo inmoral. Mira, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ellos no cometieron inmoralidad sexual. Ellos no dijeron una palabra deshonesta. Ellos allí no se golpearon, pero desobedecieron. Ellos desobedecieron la orden dada por Dios. De modo que si esa palabra pecado te suena muy ruda, áspera, repugnante, cámbiala por desobediencia. Y es lo mismo. Pecado es desobedecer a Dios. Desobediencia a Dios. Si Él dice sí, pero tú dices no, estás en desobediencia. Si Él te dice no lo hagas, pero tú lo haces, también es desobediencia. Esto es pecado. Y el Señor lo llama así: pecado, transgresión, desobediencia. El Señor Jesús lo dijo en Juan 8:34, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y ahora sí me podías decir, entonces, hermana, la misma palabra dice que todos somos pecadores. Entonces, pues todos entonces somos esclavos, porque todos somos pecadores. Mira, una cosa es pecar de manera fortuita, ocasionalmente o accidentalmente. Otra cosa es pecar deliberadamente, premeditadamente y permanecer allí, sin que tú no sientas inquietud en tu corazón. ¿Sabes que algunos hombres y mujeres que estuvieron en el camino de Dios y se han apartado, se desligaron de Cristo, ellos van y pecan, pero tienen temor de Dios aún y se sienten incómodos y dicen, yo no sé, pero yo no pertenezco a este ambiente. Me siento mal, me duele, no quiero seguir aquí. Porque ellos no están pecando de manera deliberada. Pecan, pero saben que están haciendo mal. Hay otros que tienen ya la conciencia cauterizada y pecan y justifican su pecado. Eso sí es grave. Vamos a leer qué dice Romanos 6. Porque el pecado tú lo podrías justificar, decir, bueno, todos somos pecadores, la Biblia lo dice, entonces todos somos esclavos. Todos somos esclavos, no. Tú puedes ser libre si decides obedecer al Señor y no permanecer en el pecado. Romanos 6, 12 al 16. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. Servir. El siervo del pecado es esclavo. La palabra siervo es traducido como esclavo. Entonces, aquel que es servidor del pecado es un esclavo del pecado. Dice el Señor, en cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, el verso 1. El Señor nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si ves, todos somos pecadores, pero aquí hay una solución, aquí hay una alternativa. Dice el Señor, si tú pecas, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te quedes allí. Tenemos un abogado.
No te quedes ahí con una sentencia, una condena para siempre. Tienes la oportunidad de salir. Tenemos a Jesús, nuestro abogado y defensor. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9, ahora dice algo mucho más claro. El que practica el pecado. Somos pecadores, cierto, pero no somos practicantes. No permanecemos en el pecado. El que practica el pecado, el que sigue pecando, es del diablo. Pues el diablo siempre ha pecado desde el principio y no ha cesado de pecar. Todo el tiempo peca, pero tú no pecas todo el tiempo. Tú pecas hoy, te arrepientes y continúas viviendo una vida como a Dios le agrada. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Verso 9. Los que han nacido de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y 1 de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, muy parecido al anterior. Aquellos que pecan de manera habitual o deliberadamente son esas personas que son practicantes del pecado y son esclavos del pecado. Dice, ¿no? Los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque Cristo, el Hijo de Dios, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Y voy a concluir con esta cita, Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Decidimos obedecer y obtenemos la vida. Si decidimos pecar, el pecado nos lleva a la muerte, porque la consecuencia, la paga, el resultado del pecado es la muerte, separación de Dios. Una pregunta entonces, ¿te consideras libre o esclavo? ¿Tú eres libre o esclavo? Después de haber escuchado esto, tú puedes definirlo. Pero te digo algo, que hoy es día de ponerle fin a tu esclavitud. Pues ya es suficiente con lo que has sufrido. Ven, recibe al que por amor murió por ti en la cruz y sé libre completamente, mi estimado amigo. Jesús fue ungido y enviado por el Padre desde el cielo para consolar a los que tienen el corazón quebrantado, a ordenar que sean liberados los cautivos de su pueblo, para que en ningún modo tengan que vivir esclavizados. Jesús fue enviado a vendar los corazones heridos. Jesús vino a poner en libertad a todos los cautivos. Le damos gloria a Dios. Padre, gracias porque tú nos has hecho libres por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias por darle like a este video. Gracias por comentar. Nos vemos en el próximo capítulo de Sanidad para el Alma.